Vamos ahora con el análisis de lo que representa la captura de Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo, en Mazatlán. Está siendo procesado y ya, como escuchaban ustedes en nuestra primera media hora, el gobierno mexicano ha dicho que por ahora no habrá extradición, tiene que enfrentar los procesos que tiene pendientes en su país. Vamos con el análisis, nos acompaña Juan Carlos Hidalgo, es analista del Instituto Cato aquí en Washington. Cynthia Arntzen es la directora del programa de Latinoamérica del Wilson Center y Dan Restrepo es estratega demócrata, abogado y fue el encargado del hemisferio occidental del Consejo Nacional de Seguridad. Voy a comenzar con Cynthia. Cynthia, ¿qué cambia la captura de Joaquín Guzmán Loera en este fenómeno del narcotráfico y en la relación entre Estados Unidos y México? Bueno, obviamente es un logro muy importante en la relación entre Estados Unidos y México en cuanto a la cooperación que se dio para lograr esa captura. Pero hemos visto muchas veces en el pasado, especialmente en Colombia, que cuando capturan a un capo de los carteles de narcotraficantes, hay un cambio dramático en el tipo de control del comercio, y eso no necesariamente representa pues un logro a largo plazo. Eso contribuye a la fragmentación y la dispersión de la empresa del narcotráfico, de la empresa ilegal. Entonces, a largo plazo, yo creo que eso no va a cambiar gran cosa en México. Juan Carlos, la figura del Chapo Guzmán. El Forbes lo incluía en su lista de los hombres más ricos del mundo. Se decían que podía haber sido presidente de una multinacional por su inteligencia. Se decía que tenía muchísimo más poder del que pudo tener Pablo Escobar. ¿Qué tanto de lo que se dice de Joaquín Guzmán, del Chapo Guzmán, es cierto? ¿Qué tanto es ficción? Quizá tras el asesinato de Osama Bin Laden era el hombre más buscado del mundo, ni siquiera era de México, sino del mundo. Una persona que construyó un imperio impresionante, multinacional, transnacional. Sus operaciones, las operaciones del cartel de Sinaloa se trazan desde Oceanía hasta Europa, todas las Américas, el norte de África. Y bueno, y él fue la figura central dentro del rompimiento de la violencia en México a principios de los 90. Recordemos que fue el Chapo Guzmán el que en 1992 declaró la guerra a los hermanos Arellano Félix en Tijuana, y así empezó la guerra entre los carteles en los 90. Luego trataría de invadir los territorios del cartel de Juárez, del cartel del Golfo, y desataría esta violencia sin precedentes que hemos visto en México en los años subsiguientes. Su arresto, por supuesto que es una victoria enorme para el presidente Enrique Peña Nieto. Tomemos en cuenta que los líderes de los tres principales carteles mexicanos, el del Golfo, los Zetas y ahora Sinaloa, han sido arrestados en los últimos 7 meses sin que un solo tiro se dispare. Pero, como señala la colega, yo creo que el impacto que esto va a tener sobre la dinámica del flujo de drogas hacia Estados Unidos será muy limitado, así como el asesinato de Pablo Escobar no significó el fin de la guerra contra las drogas en 1993, creo que el arresto de Chapo Guzmán no significa el fin de la guerra contra las drogas. Dan, una de las revelaciones de Edward Snowden, y no vamos a hablar de Edward Snowden, sino lo que reveló, es que la Agencia Nacional de Seguridad estaba revisando los correos de la campaña de Enrique Peña Nieto porque había desconfianza, se temía que de pronto si él llegaba no iba a seguir la guerra contra los carteles de la misma manera. La captura de Chapo Guzmán y de otros líderes en los últimos meses ayuda a eliminar esas dudas del compromiso de México con combatir los carteles y de la relación entre Estados Unidos y México, que algunos decían no era tan estrecha. Mira, creo que los que decían que no era muy estrecha no sabían muy bien lo que estaba ocurriendo en el terreno y entre los gobiernos. Creo que la confianza institucional existe. Creo que lo que hemos visto con esta captura es la madurez institucional mexicana y la madurez de la cooperación entre los Estados Unidos y México. Y creo que hemos visto mucho el cambio de mensaje en el sentido de los temas de seguridad, el manejo del tema de seguridad en México, pero la realidad de la relación entre los Estados Unidos y México no cambió mucho con cambio de gobierno. Y creo que siguió evolucionando porque cambió desde el principio de la administración Obama hasta el 4º año. Lo que yo sé personalmente fue evolucionando. Creo que esa evolución ha seguido y creo que lo que estamos viendo en particular con esta captura, con la captura de los tres en estos últimos 7 meses sin disparar una bala, es la madurez de la unidad operacional de los altos niveles del gobierno federal mexicano, que es un avance muy importante para México y obviamente también tiene algo de importancia para los Estados Unidos. ¿Qué refleja el que la noticia se confirma en Estados Unidos
La confirman fuentes altas del gobierno de Estados Unidos. Y en México es solo hasta que el presidente Enrique Peña Nieto a través de Twitter envió un mensaje en donde se toca oficialmente el tema mientras hacían, se dice, estas pruebas de ADN y se verificaba si era o no el Chapo. Revela de todas maneras que la relación aún tiene vacíos y aún hay lugar para la fricción. Mira, creo que sí. Francamente, al nivel más operativo dentro del gobierno estadounidense, creo que sí hay dudas. Y creo que parte de la filtración que vimos la semana pasada fue eso, fue para confirmarlo lo antes posible, y las filtraciones sobre las filtraciones han dicho que lo hicieron para confirmarlo lo antes posible, para hacerlo público lo antes posible, para que el Chapo no pudiera arreglárselo otra vez para salir. Eso no es política estadounidense, esa no es la política del gobierno estadounidense ni de la administración Obama, pero creo que al nivel más operativo, creo que todavía hay dudas de cómo funciona o no todas las instituciones mexicanas. Y un tema que habíamos hablado de la desconfianza y lo que ha cambiado desde la llegada del presidente Enrique Peña Nieto en la relación. Mencionaban tanto Cintia como Juan Carlos lo que ocurrió en Colombia. Pablo Escobar. Muere Pablo Escobar hace 20 años y se atomiza el narcotráfico, pasa de estructuras centrales, de grupos organizados, a carteles mucho más pequeños y de un más bajo perfil. Un tema fundamental aquí, Cintia, es que la demanda va a seguir llevando a que exista este negocio, así no está el Chapo Guzmán. Claro, la demanda sigue siendo muy grande, no solamente en Estados Unidos, donde de hecho el consumo de la cocaína ha bajado, sino han creado nuevos mercados en región de América Latina misma, en Brasil, en Argentina, en otros países y además en Europa y en África. Así que cuando hay demanda, cuando hay tanto dinero, hay hay mucha presión para seguir en esto. Pero yo diría que Colombia también es muy semejante a México en ciertas medidas. Primero que hubo una batalla feroz entre el cartel de Cali y el cartel de Medellín antes de que muriera Pablo Escobar. Entonces, cuando se cortó la cabeza de Pablo Escobar, tomó mucho más fuerza el cartel de Cali, pero después capturaron a los líderes del cartel de Cali y pasó el negocio al cartel del norte del Valle. Y con la captura de estos señores hay una dispersión y hay cartelitos, lo que se llaman cartelitos. Hay un efecto que un académico de Estados Unidos, Bruce Bailey, lo llama el efecto cucaracha, o sea que hay pues una división en grupos muy pequeños. Y eso hace que el combate al narcotráfico es mucho más difícil. También es cierto que estas iniciativas en Colombia han llevado a que en México los grupos de narcotráfico habían tomado más fuerza y más control del mismo negocio. Pero eso al nivel regional muestra que los logros en un lugar, un solo país, se convierten en grandes problemas para otros países, igual que está pasando en México hacia Centroamérica. La experiencia de Colombia, Juan Carlos, hablábamos sobre lo que vivió ese país y fue polémico en México la llegada del general Naranjo, quien fue director de la policía. ¿Se puede atribuir en algo estos éxitos de los últimos meses en la experiencia que trajo Naranjo o esto es algo que viene de antes? ¿No es tan importante su participación? No creo que haya sido tan importante. Creo que fue más un efecto mediático de cara a las elecciones, decir que el general Naranjo estaba asesorando a Enrique Peña Nieto. Pero efectivamente, para apuntalar a lo que dice Cintia, lo que hemos visto en los últimos 20 años, y recordemos que recién se cumplen los 20 años del asesinato de Pablo Escobar en diciembre pasado, es ese efecto globo, lo que se explica el efecto globo, que es que cuando se aprieta en un lugar, el narcotráfico simplemente se desplaza al otro lugar. Efectivamente, durante los 90 Colombia llegó a su pico como productor mundial de cocaína, pero lo que hemos visto en los últimos años es que la producción se ha desplazado de vuelta hacia Perú, y es el valle ahora el Brae donde se está produciendo la mayor cantidad de cocaína del mundo, según los estimados de las Naciones Unidas. En materia de tránsito, recordemos que en los años 80 era la ruta del Caribe, por donde entraban las drogas a Estados Unidos. Todos nos recordamos de la serie Miami Vice, que entraban las drogas por Miami. Bueno, a presión de la Guardia Costera en esas rutas del Caribe,
el tránsito se movió por México y esto fortaleció a los carteles mexicanos. Ahora tal vez con todos estos golpes ya se empieza a hablar de una reactivación de la ruta del Caribe. En resumen, siempre y cuando exista demanda en Estados Unidos y la demanda se ha mantenido fuerte, ha variado la composición de las drogas, la cocaína ha bajado bastante, pero las metanfetaminas y la heroína van en aumento. Mientras existe esta demanda en Estados Unidos y en otros mercados como Europa, donde la cocaína, el aumento del consumo de cocaína sigue en aumento, vamos a tener entonces el problema del narcotráfico. Bueno, vamos a ir a la pausa y vamos a seguir hablando sobre cómo cambió, después de la muerte de Pablo Escobar, el negocio transnacional del tráfico de drogas. Si les preguntamos a ustedes, ¿qué opinan? ¿Debe México extraditar al Chapo Guzmán a Estados Unidos? Y nos dice Sergi Martínez que lo extraditen lo más pronto posible a Estados Unidos, no sea que se escape otra vez de las cárceles de México por la corrupción que nos invade él. Osvaldo Cabrera, ¿por qué siempre tiene que meterse a Estados Unidos? No pueden controlar el ingreso de droga a su país, pero quieren controlar territorios ajenos. Luis Andrade, con la conocida corrupción que existe en nuestro México, ¿es posible que de permanecer en nuestro país continúe dirigiendo el narcotráfico o le permitan escapar de nuevo? Osvin Chirinos dice, creo que jamás lograrán extraditarlo a algún país fuera de México porque toda su pandilla se va a enfurecer y comenzará a matar gente en represalia. Son sus opiniones a través de las redes sociales. Ya regresamos en esta edición de Choque de Opinión. Y estas son imágenes que llegaron desde México de quienes reparten estos volantes diciendo que no están de acuerdo con la captura de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, un fenómeno similar que se vivió también en Colombia con Pablo Escobar, quien además de su extenso prontuario delictivo y de sus actos terroristas, también tuvo participación en auxiliar a comunidades menos favorecidas, lo que, según analistas expertos, le ayudó a mantenerse al margen de la ley durante mucho tiempo. Hablábamos del efecto de la muerte de Pablo Escobar y del cambio del negocio, y vimos que los carteles colombianos pasaron, Cintia, de controlar el negocio desde la producción hasta la distribución en Estados Unidos a solo vender el producto a los carteles mexicanos que tomaron ese papel. El embajador Medina Mora decía en la entrevista, citando al FBI, que en Estados Unidos por lo menos 1 millón de personas se dedica a la actividad del narcotráfico, por lo menos 22.000 pandillas. ¿Puede verse un cambio en la estructura de cómo se maneja el negocio de las drogas ahora? ¿Puede alguien desplazar a los carteles mexicanos o simplemente se capturó a una figura que era buscada pero el negocio sigue? Bueno, yo creo que el negocio va a seguir. La presión que se hizo sobre los carteles en México bajo la administración del anterior presidente Felipe Calderón hizo que mucho del tráfico se pasaba a Centroamérica, la costa norte de Honduras, Guatemala, estos territorios que no están controlados por el Estado. Entonces yo creo que la dinámica ha sido pues los cambios constantes, dado pues el grado de demanda que todavía existe. El principal mercado mundial sigue siendo los Estados Unidos. Dicho esto, hay la creación de nuevos mercados en muchas partes del mundo, en Rusia, en África, obviamente en Europa, que es un mercado muy viejo. Pero yo creo que por ahora los carteles mexicanos siguen siendo muy importantes, pero están extendiéndose en Centroamérica y ahí pues hay una amenaza muy fuerte a la gobernabilidad democrática de estos países. Juan Carlos, uno de las medidas que se sigue, uno de los indicadores que se sigue es el del precio del kilo de cocaína. ¿Ha sufrido algún impacto? ¿Se ve que sufre algún impacto con la noticia de Guzmán o ya el mercado, porque es un mercado, asimila este cambio y simplemente sigue el flujo? No ha variado mucho. De hecho, hay un reporte de la Oficina de Control Fronterizo de Estados Unidos que analizó los flujos de droga a Estados Unidos durante un periodo de aproximadamente 12 meses, un poco más de 12 meses, y analizó si la captura o el asesinato de capos en México tenía algún impacto en los flujos de droga a Estados Unidos. Y llegaron a la conclusión, esto es un reporte oficial del gobierno estadounidense, de que no tenía ningún impacto discernible, ya sea a la alza o a la baja, el flujo de drogas con la captura o el asesinato de capos de la droga. Así que el flujo continúa. Si nosotros vemos el precio de la cocaína, de acuerdo a las cifras de las Naciones Unidas, ajustado a la inflación, no ha variado mucho en los últimos 20 años, desde la muerte de Pablo Escobar a la fecha. Ha habido ciertos bajonazos y de todo que tienen que ver mucho con el tema más bien de demanda, la demanda
Estados Unidos está cayendo y que más que oferta. Yo creo que al final de cuentas es el criterio último para determinar si estamos ganando o no la guerra contra las drogas. No tanto es el arresto de capos, que como hemos visto, esa ha sido la norma en los últimos 20 años. Capos muy poderosos desaparecen de la escena, otros son sustituidos por otros nuevos, sino que el fin último de la guerra contra las drogas se supone que es frenar el flujo de drogas a Estados Unidos, y eso en ningún tipo de medida está lográndose. Ya. Ya, creo que dos cosas, obviamente, ese es un fin de ello. Algo que cambió también en el negocio es que se empezó a pagar con producto, y eso es pagar con droga. Y a través de toda la ruta de transporte se empezó a pagar con droga en vez de dinero. Y eso cambió y creó mercados internos en los países de los cuales estamos hablando, en particular en México. También Brasil ahora es el segundo país de consumo de cocaína en el mundo. Entonces el problema también se ha diversificado. No vamos a ver el fin del problema con la captura del Chapo Guzmán o de una persona. Esto requiere las instituciones necesarias para frenar el flujo, pero también para lidiar con los efectos del flujo. Esto también requiere las instituciones policiales, judiciales, penales, que pueden ayudar a las sociedades lidiar con el problema y no solamente enfocarse en el flujo de la droga hacia el norte. Esto es fortalecer las instituciones domésticas de estos países. Creo que lo que hemos visto es lo operativo en México se ha fortalecido mucho en los últimos años, lo judicial mucho menos, y ahora una tarea importante, y va a haber más enfoque en esto ahora con el tema de dónde se va a juzgar a Chapo Guzmán. Si se hace en México, eso va a poner más luz en el proceso judicial y en las necesidades de reforzar las instituciones judiciales mexicanas que hoy en día no están a la tarea de verdaderamente presionar a estas organizaciones. ¿Cómo ven el mensaje en este momento de Estados Unidos en la guerra contra las drogas? Uno ve que estados como Colorado y Washington legalizan el uso recreativo de la marihuana. La respuesta del gobierno federal es decir que sigue siendo ilegal consumir la marihuana en Colorado, por ejemplo, pero que no va a haber fondos para hacer cumplir las leyes en ese estado. Luego, estos negocios, estos dispensarios, leía cifras que decía que había más dispensarios de marihuana que Starbucks, que no podían procesar su dinero en los bancos porque estaban en una actividad ilícita. Y el gobierno anuncia que va a permitir que los bancos utilicen este dinero. No hay un mensaje doble donde Estados Unidos exige se debe luchar la guerra de esta manera, pero dentro de sus fronteras se está haciendo algo completamente distinto. Hay una enorme contradicción de por medio, pero yo creo que la opinión pública, por lo menos en el caso de la marihuana, ya dio un giro radical a favor de la legalización, incluso para fines recreacionales. Las últimas encuestas señalan que entre un 55 y un 56% de los estadounidenses apoyan la legalización de la marihuana. Ya tenemos más de una veintena de estados que permiten la marihuana para fines médicos. Tenemos ya 2 estados que han legalizado para fines recreacionales y es muy probable que sean unidos por otros estados en los próximos años. Así que yo creo que en el tema de la marihuana es una batalla perdida para aquellos que creen en la prohibición. Sin embargo, el gobierno federal, a través de diversas declaraciones, han dicho que la marihuana es su nueva línea roja, que más allá de hablar de legalización de otras drogas, incluyendo la cocaína, ya eso sí es un paso que no están dispuestos a dar bajo ninguna circunstancia. Ahora bien, hay que tener en cuenta que según algunos estimados que se han hecho, los ingresos de los carteles mexicanos, 1/3 de los mismos son producto de la venta de cocaína. Por lo tanto, la legalización de la marihuana como tal en Estados Unidos tendría un impacto marginal sobre las finanzas de los carteles. Se estima que anda por 17, 20 de sus finanzas, pero no sería un golpe mortal como sí lo sería la legalización de la cocaína. Y pensándolo con suspicacia, el hecho de que la marihuana ahora es cultivada en Estados Unidos y que el dinero se queda en Estados Unidos, para muchos puede representar que la lucha contra la guerra contra las drogas no es solo contra las guerras, sino contra un flujo de capitales. Sí, obviamente es un lugar donde hay que hacer muchos más avances hasta ahora, o sea, combatir el lavado de dinero, que es enorme. Estamos hablando de $1,000 millones. Pero quisiera regresar al punto anterior, donde mi colega dijo que en Estados Unidos la batalla está perdida, pero yo creo que en toda América Latina el debate hacia cómo, en cuanto a cómo combatir al narcotráfico ha cambiado también radicalmente. Eso se vio
públicamente de manera muy abierta por primera vez en la Cumbre de las Américas que se tuvo en Cartagena en el 2012, y ahora la OEA ha producido un informe sobre los costos también. Tenemos que ir a la pausa y voy a leer más opiniones de nuestros televidentes sobre si se debe o no extraditar a Joaquín Guzmán Loera, conocido como el Chapo, a Estados Unidos. Alberto Mosquera dice, mejor que esté preso en los Estados Unidos, porque en México por corrupción puede volver a fugarse. Emanuel Estudillo dice, me parece que Estados Unidos es un metido. ¿Por qué no mandan a México a esos agentes fronterizos que han matado a muchos mexicanos y latinos sin ninguna razón? Gustavo Carvajal, mejor que lo manden para Estados Unidos, allá le dan la condena que se merece. Si se queda en México se escapa o lo ponen a vivir a comodidad. Y Olga Hernández dice, creo que cada país tiene sus propias leyes y ahí en México tienen que juzgarlo. Es un país competente para hacerlo. Nos vamos a la pausa, ya viene nuestro segmento final, las conclusiones de nuestros invitados. Bueno, vámonos con las conclusiones de nuestros invitados. Voy a comenzar con Cynthia Arntzen, quien dirige el programa de América Latina del Wilson Center, el Centro Wilson acá en Washington. Cynthia, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué impacto esperas tenga la captura del Chapo? Bueno, yo creo que va a dar mucho aliento al gobierno de México por haber hecho algo que muchos dijeron que no era capaz de hacer. Entonces eso va a hacer también una prueba para el sistema judicial de México para ver en los próximos meses si ellos pueden llevar a cabo un juicio adecuado debido al tamaño de sus crímenes. Pero en términos del narcotráfico, yo creo que los efectos van a ser muchos menores. Juan Carlos Hidalgo es analista del Instituto Cato. Vamos a ver cómo es este proceso de transición dentro del cartel de Sinaloa. El cartel de Sinaloa, mucha gente lo llama la federación, precisamente porque consiste en un montón de grupos sobre los cuales este liderazgo que con el Chapo a la cabeza subcontrataba sus operaciones en Centroamérica, en México, desde las pandillas de Chicago, etcétera. Entonces veremos si hay un proceso ordenado de transición, como mucha gente especula que ya esta gente tenía en sí planeado la eventual captura del Chapo, o vemos una desintegración y una implosión del cartel con mucha violencia por medio. Cuando capturaron a Miguel Ángel Treviño, líder de los Zeta, en julio pasado mucha gente esperaba de que esto iba a causar una erupción de violencia, sin embargo eso no ocurrió. Así que veremos en el caso del cartel de Sinaloa si va a ser una transición violenta o va a ser una transición ordenada. Lo que sí es cierto es que no podemos esperar una caída de los flujos de droga a Estados Unidos porque la misma prohibición contiene sus ingredientes para que eso no vaya a ocurrir. Dan Restrepo fue el asesor presidencial para el hemisferio occidental en el Consejo Nacional de Seguridad. Simbólicamente esto es muy importante, es un paso importante, le abre más espacio al gobierno del presidente Peña Nieto para seguir sus políticas de seguridad, le abre más espacio francamente a la cooperación entre los Estados Unidos y México y le abre el espacio para seguir evolucionando esta situación. Ahora el enfoque va en dirección de las instituciones judiciales mexicanas, a ver si están a la prueba que les espera con juzgar a Chapo Guzmán. Y también por ahí atrás seguiremos con el tema de si lo van a mandar a los Estados Unidos o no. Creo que eventualmente lo harán, pero primero por razones nacionales, por razones institucionales, quizás por un poco de orgullo, lo mantendrán en México, lo juzgarán en México, pero los Estados Unidos lo quiere, no por desafío, no por no pensar que los mexicanos lo pueden hacer, pero por los crímenes que ha cometido el Chapo Guzmán aquí en los Estados Unidos. Muchas gracias a nuestros invitados y a ustedes por acompañarnos durante esta hora. Soy Juan Carlos López y en nombre del equipo técnico y de producción de Choque de Opiniones de CNN Washington, les agradezco su compañía y recuerden la invitación próximo domingo, 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, aquí en Choque de Opiniones. Hasta luego.